famous around the world, please welcome the Fantastic Four. Saludos centinelas, aquí está el multiverso revelado, y hoy la verdad sale a la luz. Marvel acaba de lanzar el último tráiler de Los Cuatro Fantásticos y trajo la mayor sorpresa del UCM hasta ahora. La mayoría de la gente solo vio otro tráiler más, pero hay una escena oculta ahí que lo cambia todo. Y sí, involucra a un personaje que pensábamos que no aparecería tan pronto. Vamos a analizar escena por escena, y entenderás por qué esto es mucho más grande de lo que parece. Dime, Ben, ¿qué hora es? En medio del caos, en el ojo de la tormenta cósmica, es esta frase la que desencadena la reacción más inesperada del tráiler final de Los Cuatro Fantásticos. Marvel juega con la memoria colectiva de décadas de fans, estira la tensión al límite, pero aún no revela lo que todos están esperando. Y es precisamente ahí donde el juego cambia. Música creciente. Porque no se trata solo de que él diga la frase. Se trata de cómo, cuándo y principalmente por qué. En el tráiler, Ben Grimm vacila. El mundo se está desmoronando, el cielo ardiendo, y Marvel decide detenerlo todo para provocar un silencio. Él mira, él piensa, pero no habla. Y eso no es casualidad. La escena se repite, con variaciones, en tonos diferentes, con humor y peso dramático. Es hora de pelear, o como preferimos, It's Clovering Time. Se convierte en el eje emocional de todo el tráiler. Pero lo que parece solo una broma recurrente, esconde una lógica narrativa que va mucho más allá de la nostalgia. Pausa dramática. Porque si el momento más esperado se pospone tantas veces, el pago final llevará más que solo una frase de efecto. Y aquí comienza el bucle de la curiosidad. ¿Estará Marvel guardando la frase más icónica de la cosa para la escena postcréditos? Estilo regla de 3. Humor, tensión y catarsis. ¿Será que la película construirá este momento como el verdadero chasquido de esta fase del MCU? Ahora, combina eso con lo que vemos en el resto del tráiler. Galactus al acecho, el mundo colapsando, y el cuarteto tratando de mantener viva a la humanidad, no solo en un sentido literal, sino también emocional. La frase de Ben no es solo un eslogan, es la afirmación final de que todavía hay resistencia, todavía hay fe, todavía hay familia. Pero hay algo que casi nadie ha notado. Si este contenido te está conectando con las verdades del multiverso, dale me gusta y únete a nuestra línea secreta de suscriptores. En el segundo acto del tráiler, la escala cambia. La amenaza deja de ser simbólica o teórica y se vuelve física, gigantesca, casi mitológica. Galactus aparece, pero no como en la versión de El ascenso del surfista plateado, con humo genérico. Aquí, él es presencia, es peso, es una figura cósmica real que dobla el espacio con su llegada. El cielo se resquebraja, la atmósfera se curva. Pero lo más curioso es que tal vez no sea la Tierra la que está siendo destruida en esta escena. Marvel deja pistas visuales importantes. El planeta que se fragmenta mientras Galactus absorbe su energía no tiene las mismas características que la Tierra. Y no es casualidad que Reed Richards y su equipo lleguen al lugar usando trajes especiales. Casi como exploradores en una misión de reconocimiento. Esto no es solo diseño. Es una clara indicación de que están fuera de nuestro mundo, tal vez en una zona de riesgo interplanetario. Y si ese es realmente el caso, el propio tráiler estaría revelando la forma en que el cuarteto descubre la existencia de Galactus, no por su llegada a la Tierra, sino por la destrucción de un mundo anterior. Este cambio de perspectiva lo cambia todo. Porque si el cuarteto descubre a Galactus como consecuencia de una investigación, los coloca en una posición muy diferente a la de los Vengadores. No solo están reaccionando, están previendo. Están actuando como exploradores de lo desconocido, como en los cómics clásicos de Lee y Kirby, donde el cuarteto era más que superhéroes, eran científicos enfrentando lo infinito. Pero hay un detalle que la mayoría pasó por alto. El Silver Surfer aparece antes. No solo como mensajero, sino como ejecutor de una misión,
localizar, preparar y quizás extraer. Y aquí entra la tensión silenciosa de la escena con Sue Storm. Ella está embarazada. Franklin Richards no es un bebé cualquiera. En los cómics es uno de los mutantes más poderosos de todo el multiverso, con el poder de crear realidades. ¿Y si Galactus no está atacando mundos, sino buscando a este ser específico? Esta posibilidad hace que el tráiler sea más oscuro de lo que parece a simple vista. No se trata solo de salvar la Tierra. Se trata de evitar que Galactus capture a un ser cósmico en formación, un bebé. Y todo esto está sugerido en las frases cortas, en la mirada de Sue, en la desesperación del grupo tratando de escapar con vida. Pero Marvel esconde una capa adicional en esta escena, y tiene que ver con el símbolo que aparece en el fondo de una de las naves. En el centro emocional del avance, un detalle casi silencioso cambia toda la interpretación. Sue Storm está embarazada. Marvel no destaca esto en ningún diálogo directo, pero el contexto es claro. Y para aquellos que conocen los cómics, la implicación es inmediata. Franklin Richards, uno de los personajes más poderosos jamás creados en la mitología de Marvel. Un mutante de nivel Omega, antes incluso de nacer. Y Marvel está poniendo esta bomba emocional en medio de una invasión cósmica. Franklin, en los cómics, no es solo poderoso. Es una amenaza existencial, capaz de doblar realidades, crear universos enteros e incluso ocultar mundos de la percepción de entidades cósmicas. Cuando Galactus entra en escena, devorando planetas y destruyendo sistemas, parece actuar por hambre. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si está cazando a un ser específico? Las palabras del surfista plateado refuerzan este temor. Anuncio el fin. ¿Pero el fin de qué? Piensa como Galactus. Él es una constante en el universo, no un villano en el sentido tradicional. Si detectara una nueva entidad en ascenso con poder comparable al suyo, ¿qué haría? ¿Eliminarla? Así como los celestiales monitorean posibles riesgos cósmicos, Galactus podría estar actuando para neutralizar una fuerza aún en gestación. El bebé de Sue. El avance sugiere que el surfista ataca justo en el momento más íntimo del equipo, durante la cena del domingo. El símbolo de la familia se convierte en el campo de batalla. Esto no es casualidad. Marvel está estableciendo el vínculo emocional como escudo principal contra la destrucción cósmica. Pero la tensión no se detiene ahí. Un cuadro revela a Sue Storm y Reed corriendo por un pasillo, con algo cubierto en los brazos. Franklin, ya nacido. ¿Y si esta escena está ocurriendo dentro de un agujero negro, como sugieren los efectos visuales y la alteración del tiempo alrededor? La teoría más fuerte es que Franklin nace durante la fuga del cuarteto a través de un agujero negro, lo que ya ha sucedido en algunas versiones alternativas en los cómics. Esto justificaría la inestabilidad de los poderes del bebé y también explicaría por qué Galactus se vuelve aún más agresivo. Pero hay un detalle visual en una de las escenas del surfista que cambia toda esa interpretación. Algo en su armadura, casi imperceptible, recuerda a la tecnología de los vigías, y eso podría indicar que no está actuando solo. Volveré a eso. Durante uno de los momentos más tensos del avance, Reed Richards aparece clavando un artefacto directamente en el cuerpo de Galactus. La escena es rápida, pero cargada de peso simbólico y visual. Y lo más intrigante es que el avance no explica qué es eso, ni lo intenta. Simplemente muestra. Y esa omisión es estratégica. Porque aquellos que conocen los cómics saben que esto podría ser una reinterpretación de una de las armas más peligrosas del universo Marvel, la Última Luz. En los cómics clásicos de la fase La llegada de Galactus, la Última Luz o Ultimate Nullifier es un dispositivo cósmico capaz de borrar realidades enteras. Fue con esta arma que el cuarteto logró detener a Galactus por primera vez, usando más amenaza que fuerza. La idea no era derrotarlo en combate directo, sino mostrar que tenían el poder de destruirlo si fuera necesario. La presencia de un dispositivo similar aquí reaviva esta narrativa, solo que con un subtexto más sombrío. Porque si el artefacto es realmente la Última Luz,
Eso significa que Reed Richards ya ha llegado al punto de aceptar el fin. No está intentando vencer a Galactus. Se está preparando para borrarlo de la existencia. El dilema ético de esta decisión es brutal. Reed siempre ha sido el científico racional, el hombre que busca soluciones elegantes para problemas imposibles. Pero ahora, frente al devorador de mundos, considera presionar el botón final. Y aquí entra un detalle visual que casi pasa desapercibido. El patrón de energía que emana del dispositivo no es cualquier patrón. Tiene la misma vibración azulada que vimos en los dispositivos de los vigías, especialmente en What If y en Guardians of the Galaxy Vol. 2. Esto sugiere que el conocimiento necesario para construir este artefacto no provino solo de la Tierra. Puede haber sido una alianza silenciosa con los vigías, o incluso con Uatu, el vigía que ya ha aparecido en el MCU observando eventos de impacto universal. Pero hay algo aún más sutil escondido en la construcción de esta escena, el gesto que Reed hace al activar el dispositivo. Es un gesto reflejado, inver, considerado, como si estuviera repitiendo algo que ya ha visto antes. Y esto plantea una pregunta más incómoda. ¿Y si ya hubiera usado este artefacto antes, en otro universo? ¿Y si esto aquí es solo una repetición? El tráiler comienza con una escena inusual, el Cuarteto Fantástico, en un programa de variedades, siendo presentados al mundo como celebridades. La referencia es directa e histórica, un homenaje visual a la aparición de los Beatles en el Ed Sullivan Show en los años 60. Pero más allá de la nostalgia, esta apertura revela algo importante. Esta versión del cuarteto vive en un mundo donde son tratados como íconos culturales, no solo como superhéroes. Marvel los está posicionando como los primeros héroes de un universo en reconstrucción. Y esto abre espacio para conexiones simbólicas que la mayoría no captó. Entre los detalles visuales, uno se destaca: la solicitud del público para que Ben Grimm diga la cosa. La broma con el "es hora de aplastar", como si fuera solo un eslogan de dibujos animados, revela una autoconciencia metalingüística en el guión. Marvel asume que, dentro del universo, los personajes tienen un legado mediático, con adaptaciones y distorsiones. Es en este punto donde el nombre Herbie puede volverse relevante. En los dibujos animados clásicos de los años 70, Herbie fue introducido como reemplazo de la Antorcha Humana, por cuestiones contractuales de derechos. Un robot creado para llenar el vacío de Johnny Storm. Sin embargo, con el tiempo, Herbie se convirtió en un personaje de cómics e incluso se integró al equipo. Y en momentos específicos, y en el avance, vemos varios elementos tecnológicos en el laboratorio de Reed que pueden indicar la presencia de una inteligencia artificial allí, tal vez incluso Herbie reformulado como parte del núcleo táctico del grupo. No sería sorprendente si apareciera en el MCU como un alivio cómico con una función práctica, repitiendo el patrón de personaje secundario que se convierte en culto, al igual que sucedió con el propio Jarvis o incluso el Gus. Otro momento que llama la atención es el fuego que dibuja en el cielo el símbolo 4. Johnny Storm usa sus llamas para crear la imagen en el aire, un guiño directo a lo que Chris Evans hacía en las antiguas adaptaciones de 2005. Marvel sabe que el público recuerda esto, y este tipo de cuadro es más que un homenaje. Es una conexión emocional con versiones anteriores, casi como un recordatorio visual de que todas estas historias aún importan, incluso después del reinicio suave del MCU. Pero el verdadero enigma está en la audiencia. En uno de los cortes rápidos, vemos una figura de traje, sin hablar, solo observando. La cámara no se enfoca, pero vuelve a él 2 veces. Y Marvel no repite el plano por accidente. ¿Será solo un extra? ¿O alguien que ya está involucrado en los bastidores de la trama, como Victor Von Doom? Poco antes del clímax del avance, Marvel libera una secuencia intensa del cuarteto dentro del Fantasticar, atravesando la atmósfera y sumergiéndose directamente en la zona de impacto. El vehículo clásico de los cómics, que ha tenido varias versiones a lo largo de las décadas, aparece aquí con un V-Mobose, un aspecto más limpio, funcional y extremadamente tecnológico, pero manteniendo la identidad visual que los fanáticos conocen. Y el destino del grupo en esta secuencia es simbólico. El centro de Nueva York,
Times Square, con Galactus pisando las calles como si fuera una divinidad materializada. Marvel no solo está creando un espectáculo, está simulando el colapso de la civilización. Galactus en forma física, caminando a escala humana por Manhattan, no es solo una adaptación estilizada, es una reinterpretación directa del concepto de los cómics en el que diferentes razas perciben al devorador de mundos de formas distintas. Es decir, lo que estamos viendo allí puede que no sea la forma real de Galactus, sino la versión moldeada por la mente humana, como se explica en Fantastic Four y Autor 50. Esto amplía la escena al campo psicológico. El monstruo que destruye el mundo asume el rostro más aterrador que nuestra mente puede concebir. En medio de este caos, Ben Grimm toma el control de la nave, como el piloto original del equipo. Antes de convertirse en la Cosa, Ben era el piloto oficial del grupo, lo que refuerza la idea de que el cuarteto no es solo un equipo de superhéroes, sino una familia con roles bien definidos. El detalle visual más destacado aquí es el primer plano de la mirada de Reed Richards cuando ve a Galactus por primera vez. Una mirada de reconocimiento, como si ya supiera qué era eso. Esto se conecta directamente con el tema anterior, sobre el gesto invertido de Reed al activar el dispositivo. Puede ser que ya haya enfrentado esa amenaza en otro universo. Pero el momento más intrigante es cuando vemos a Ben Grimm en silencio. Lleva a Johnny Storm en su espalda, como una bola de fuego viva a punto de ser lanzada. Esta coreografía es un guiño a una de las tácticas más visuales y brutales del grupo en los cómics, cuando Ben se convierte en un proyectil y Johnny lo impulsa con sus llamas. El impacto es literal, es visual. Y aquí puede ser simbólico. Están dispuestos a sacrificarse, no solo para detener a Galactus, sino también para ganar tiempo. Pero hay un corte rápido entre estos fotogramas que muestra un detalle en la piel de Ben Grimm. Algo que parece un patrón de grieta. ¿O sería una marca? El tráiler no lo muestra abiertamente, pero todas las pistas apuntan a una expectativa que trasciende la propia película, la llegada de Victor Von Doom. En los bastidores y en entrevistas recientes, se confirmó que Doom no tendrá un papel central en la narrativa principal, pero sí debería aparecer en una de las escenas post-créditos. Y no estará solo. Fuertes rumores indican que esta introducción podría involucrar a un personaje interpretado por nada menos que Robert Downey Jr. Aquí entra una jugada estratégica de Marvel. Saben que el peso emocional del regreso de Downey solo funciona si viene acompañado de una ruptura. Y Doom representa precisamente eso, la ruptura del orden, el fin de la inocencia del MCU y el comienzo de un nuevo ciclo de poder. Si esta versión de Doctor Destino resulta ser una variante de Tony Stark, como algunos informantes especulan, Marvel estará unificando dos fuerzas míticas, la genialidad de Stark y el dominio místico y político de Doom, en un solo personaje. Pero el avance sugiere algo más sutil. A lo largo de las escenas, vemos menciones recurrentes al tiempo. El reloj está corriendo. Nunca tarde para la cena del domingo. Y la repetición de frases que involucran horas, ciclos y finales. Esto podría ser un presagio narrativo para el concepto de Doom, como guardián de una nueva línea temporal. En los cómics, especialmente en la saga Secret Wars de 2015, Doom reconstruye literalmente el multiverso con sus propias manos, tomando el control del mundo como un dios. Si Marvel se está inspirando en esta versión, y todo indica que sí, esta escena post-créditos será más que una revelación. Será una amenaza silenciosa, pero inevitable. El tono de la banda sonora también ayuda a construir esta expectativa. Durante la última secuencia del avance, la música no explota. Se detiene, se suspende. Como si dijera, la verdadera vuelta aún no ha llegado. Y si los rumores son ciertos, el plan de Marvel era que esta película fuera la última pieza antes de Avengers Doomsday. La introducción de Doom y, potencialmente, una variante oscura de Stark es lo que conecta este universo con el evento final de la fase 6. Pero hay una escena rápida, casi inadvertida, en la que Reed mira un monitor y dice: «Vamos a arreglar esto». La frase parece genérica,
Pero en el cómic Fantastic Four, Larnalo, Vuelo 582, esta misma línea aparece antes de la revelación de que Doom ya había manipulado los eventos. Desde el principio. ¿Será una coincidencia? ¿O otro mensaje oculto en el guión? Hay una frase en el tráiler que parece fuera de lugar, casi filosófica. La familia se trata de conectarse a algo más grande que tú. En la superficie parece solo una línea emocional. Pero dentro del contexto que Marvel está construyendo, con Galactus, Doom y Franklin Richards en escena, esta declaración adquiere otro significado. Puede ser una clave para entender que el mundo que estamos viendo ya está condenado. O peor aún, ya fue destruido. En los cómics, especialmente en arcos como Time Runs Out y Secret Wars, la noción de que los universos colapsan y se reinician es central. Y todo lo que este tráiler muestra encaja en una narrativa donde el MCU está experimentando un reinicio suave disfrazado. Franklin Richards nace en medio del caos, Galactus surge como el catalizador final, y Reed parece tener conciencia de que el tiempo se está agotando. No es casualidad que veamos relojes, cuentas regresivas y frases como «El tiempo está en nuestra contra», repetidas sutilmente. Esto no es solo estética, es prefiguración. ¿Y si toda la película fuera la historia de un universo a punto de desaparecer? Un universo que necesita entregar una última pieza, Franklin, para garantizar la supervivencia de otra realidad? Marvel podría estar creando una transición imperceptible, donde el Cuarteto Fantástico no salva al mundo, sino que prepara el nacimiento de lo nuevo. Algo similar a lo que DC intentó con Flashpoint, pero sin decir abiertamente que está reiniciando todo. Y lo más perturbador es que, en una de las últimas escenas, vemos a Franklin en los brazos de Sue, caminando entre una multitud que los observa en silencio. No hay caos, no hay batalla, solo contemplación, como si se estuvieran despidiendo. Y en ese momento, la narración de Reed regresa. Encontraremos una solución. Arreglaremos esto. Pero el tono no es de confianza, es de duelo. Entonces la pregunta final es, ¿este universo que estamos viendo todavía está vivo? ¿O ya se convirtió solo en un recuerdo dentro de un nuevo ciclo que comenzó sin que nadie se diera cuenta? Si esta teoría se confirma, el MCU no solo está expandiéndose, ya ha comenzado a reescribir su propia historia sin previo aviso. ¿Y tú? ¿Te diste cuenta a tiempo? Dime en los comentarios, ¿qué detalle de este tráiler te sorprendió más? ¿Y será que el Doctor Destino ya está observando todo desde las sombras? En el próximo video, vamos a sumergirnos en la teoría detrás del origen de Franklin Richards y por qué podría ser el primer mutante oficial del nuevo MCU. Nos vemos allí, Centinela.